Me llamo Elena y si alguien me hubiera preguntado hace un año, habría dicho que mi vida en Valencia era un mosaico en orden. Trabajo en una librería del Carmen, marido previsible, Javier con su traje impecable y su afición a revisar informes por la noche. Una hija adulta, Lucía, que va y viene con proyectos nuevos, y una casa que huele a azahar cuando corre la brisa desde el Turia. Nada heroico, nada trágico. Solo una calma que con el tiempo empezó a sonar a silencio. Aquella tarde de finales de agosto la ciudad se derretía sobre las terrazas. Javier volvió de un viaje de trabajo y lo recibí en la cocina como siempre, abrazo breve, preguntas automáticas sobre el vuelo, 2 sonrisas de oficio. Preparé salmorejo o aceitunas aliñadas con naranja y una tortilla que cuajé con paciencia mecánica. La cocina reflejaba la luz dorada de las 7 y por un instante pensé que mi matrimonio era como esa luz, bello de lejos, pero incapaz de calentarme de verdad. Por la noche Lucía organizó una reunión pequeña para celebrar un ascenso. Vinieron un par de amigos suyos y Diego, fotógrafo valenciano, treintañero largo, de esos que miran con calma como si el tiempo se plegara a su favor. No era de la familia, solo un amigo cercano de Lucía y de su círculo, y recalco, no había lazos de sangre ni políticos, un hombre con manos que sabían sujetar una cámara y un vaso de vino con la misma naturalidad. Puse música suave, boleros que mi madre escuchaba cuando yo era niña, y dejé que la casa se llenara de risas. Yo observaba desde el umbral del salón, con mi vestido verde botella de lino, falda que rozaba la rodilla y un cinturón fino que marcaba apenas la cintura. Tacones bajos color crema, pendientes de perla y una pulsera que tintineaba como un secreto. Ese detalle era nuevo, hacía tiempo que no me vestía para gustarme. Pequeños caprichos o fetiches suaves, digamos, que en España adoptan forma de perfume de azahar, medias finas bajo un vestido ligero, labial rojo apagado. Nada exagerado, solo el gesto íntimo de recuperar la piel. Diego se movía por la mesa con un cuidado casi antiguo. Servía vino de Utiel Requena, cortaba queso curado, preguntaba si necesitábamos hielo. De vez en cuando al pasar junto a mí rozaba el mantel con los dedos, y ese simple gesto parecía una nota al margen en un libro conocido que de pronto descubres inacabado. Nuestras miradas se encontraron 2 o 3 veces. No hubo descaro, solo cortesía con electricidad. Cuando los invitados empezaron a irse, quedaron en casa Javier, refugiado en su despacho con sus informes, Lucía hablando por teléfono en el balcón y Diego, que insistió en ayudar a recoger. La cocina se volvió un escenario de pasos coordinados, él me pasaba los platos, yo enjuagaba, las manos casi se tocaban y el aire parecía guardar cosas que nadie decía. ¿Estás bien, Elena?, preguntó en voz baja, con una sonrisa que evitaba el exhibicionismo. Sí, mentí con una calma que no sentía. Solo es el calor. El tema de una escapada apareció como aparece el viento antes de la tormenta, sin pedir permiso. Lucía comentó la idea de visitar una bodega el fin de semana, cerca de Requena. Javier asintió desde la puerta, distraído. Diego dijo que conocía el camino largo, el que pasa por almendros y casas de piedra, y la casa entera pareció asentir. Yo noté una vibración leve en la muñeca, justo donde mi pulsera había dejado una marca. Al final de la velada, me quedé un momento sola en la cocina. El fregadero lleno, las copas brillando, la música aún reptando desde el salón. Me vi en el reflejo de la ventana y reconocí algo olvidado, mis ojos tenían luz. No euforia, no histeria. Anticipación. Y un miedo pequeño de esos que no paralizan, solo avisan de que estás viva. A la mañana siguiente Valencia despertó con una claridad limpia. Preparé café y salí al patio interior con una Rebeca fina sobre el pijama. Javier se fue temprano, llegó tarde a una reunión, y yo llené la casa de recados inútiles para no pensar. A mediodía Lucía propuso pasar por el club deportivo de Benimaclet para recoger unos papeles. Fui con ella. Allí, en el gimnasio semivacío con ventiladores moviendo el aire tibio, me crucé con Diego.
Camiseta de algodón, cabello aún húmedo, una toalla colgada al hombro. No esperaba verte por aquí, dijo como quien encuentra un verso en mitad del tráfico. Yo tampoco. Me quedé en una colchoneta estirando con cuidado, consciente de la tela de mi top pegado al pecho, del ritmo de mi respiración. Noté su mirada al otro lado y una parte de mí, la que llevaba años dormida, respondió con una coreografía minúscula: recolocarme el moño bajo, ajustar el tirante con disimulo, secar el cuello con una toalla suave. Fetiches cotidianos, la nuca despejada, el lazo de una coleta, el brillo discreto en la clavícula. Todo con la censura debida, sin exhibiciones ni secretos sucios, como si el deseo pudiera ser educado y pudoroso a la vez. Coincidimos en el pasillo de las duchas. El sonido del agua caía detrás de una puerta cerrada y el suelo olía a cloro y a limón. Diego se detuvo a una distancia prudente suficiente para no invadir, pero lo bastante cerca como para que la piel entendiera otro idioma. ¿Te sientes bien?, preguntó con esa voz baja que obliga a responder con la verdad. Creí que sí, dije. Ahora no lo sé. No hubo más. Ni dedos sueltos ni palabras feas. Solo un silencio espeso y un gesto mínimo. Él alzó la mano como si fuera a apartar un mechón de mi frente y la dejó en el aire. No tocó. Y aún así, algo me tocó. Esa tarde hice lo que se hace cuando la mente arde, doblé sábanas, ordené cajones, cambié las flores del jarrón por claveles rojos. Al caer el sol, me probé un vestido midi color marfil, un cinturón de cuero suave, medias invisibles que parecían una caricia bien educada, y unos mules con tacón bajo que susurraban al caminar. No para nadie, para mí. Un ritual íntimo casi monástico. Censurado por completo para el mundo, pero exacto en mi piel. Javier llegó tarde y cenamos frente a las noticias. Una vez su mano rozó la mía en la mesa y el gesto, que antaño era refugio, apenas movió el aire. Pensé en las carreteras hacia Requena, en almendros en tonos ocres. Pensé en el vino joven que prometía Lucía. Pensé sobre todo en la ruta larga que Diego dijo conocer y en la posibilidad, no el hecho, no la trampa, solo la posibilidad, de que el camino fuese más importante que el destino. Aquella noche salí al balcón con un abanico negro que guardo desde la boda de una prima en Sevilla. Lo abrí y lo cerré hasta aprender el ritmo de mi propio pulso. De las ventanas vecinas llegaban corrientes de conversación y risa. Yo me quedé en el borde, justo donde a veces la vida empieza, en la barandilla. Quise convencerme de que no habría incendios si nadie arrimaba cerillas. Quise creer que basta con cerrar puertas para que el viento no entre. Pero el verano, y lo que guarda, siempre encuentra una rendija. La decisión no llegó. El plan de la bodega siguió en pie, con su naturalidad indolente, como si fuera solo un paseo de sábado. Y yo, con mi pulsera tintineando cada vez que respiraba hondo, aprendí a esperar. El viaje a Requena comenzó un sábado con cielo claro y olor a tierra húmeda. El coche avanzaba entre viñedos dorados y almendros dormidos bajo el sol. Javier conducía con atención, Lucía dormitaba en el asiento trasero, y yo miraba por la ventanilla, imaginando que cada curva del camino era una promesa. Detrás de nosotros, en su propio coche, venía Diego. No podía verlo, pero lo sentía, una presencia constante, una línea invisible que unía los dos vehículos como un pensamiento prohibido. La casa de campo donde nos alojaríamos pertenecía a unos amigos de la familia. Era amplia, con paredes encaladas, ventanas de madera azul y un patio interior lleno de jazmines. Dentro, todo olía a vino, lavanda y madera vieja. Mientras Javier descargaba las maletas y Lucía revisaba las habitaciones, yo me refugié un instante en el baño, solo para verme en el espejo. Había elegido un vestido largo de lino blanco con tirantes finos y un sombrero de paja que apenas cubría el rostro. Llevaba debajo un conjunto discreto, encaje color marfil, que nadie vería. Era mi forma de recordarme que seguía viva. No para provocar, sino para sentir el roce de la tela contra la piel y recuperar algo que la rutina me había robado.
La tarde transcurrió con la placidez propia del verano. Almuerzo en la terraza, vino joven, risas de fondo. Nadie notó mi distracción, ni cómo mis ojos seguían, de vez en cuando, los movimientos de Diego. No era descaro, era curiosidad. En su forma de hablar, de escuchar, había una calma que desarmaba. Cuando me ofrecía agua o recogía un plato, sus dedos rozaban los míos apenas un instante más de lo necesario. El contacto era tan leve que casi parecía imaginación. Pero no lo era. Al caer la noche, la casa se llenó de un murmullo tibio, música baja, el chisporroteo del fuego en la chimenea, copas tintineando. Javier estaba de buen humor, su risa sonaba más ligera de lo habitual. Yo me sentía dentro de un cuadro, rostros felices, luces cálidas, todo perfectamente ordenado, excepto por la corriente eléctrica que me atravesaba cuando Diego se acercaba. Cuando los demás comenzaron a retirarse, me ofrecí a recoger los platos. Fue una excusa, lo sabía. En la cocina, el aire estaba quieto, o quizá era mi respiración la que se detenía. Diego entró poco después, se lavó las manos y me observó desde el reflejo del cristal. No dijo nada, pero su presencia llenaba el espacio. ¿Te ayudo con algo?, preguntó con voz baja. No hace falta, respondí, aunque no me moví. Podía oler el jabón en sus manos, el vino en su aliento, el calor en su piel. Me pasó un plato y nuestros dedos se tocaron. Fue un roce tan breve que cualquier espectador lo habría ignorado, pero mi cuerpo lo sintió como un temblor. El sonido del grifo, las sombras sobre la pared, el goteo del agua. Todo se mezcló en una tensión silenciosa. Lucía apareció en la puerta con una bandeja y rompió el instante. «Mamá, ¿has visto los postres?» «Sí, cariño, ahora los llevo». Cuando ella salió, me apoyé en el fregadero, intentando recuperar el ritmo del aire. Diego se secó las manos con un paño y al pasar junto a mí susurró apenas. «Hace calor aquí». «Demasiado», respondí. No hubo más palabras. Pero en su mirada reconocí lo que ambos sabíamos, que el juego había comenzado. Esa noche, al acostarme junto a Javier, sentí la distancia de siempre, pero amplificada. Él me abrazó con cariño, buscando la costumbre. Yo respondí con ternura, no con deseo. La piel no miente. Cerré los ojos y vi el reflejo de la cocina, los dedos mojados, el temblor de una respiración contenida. La madrugada trajo silencio y olor a campo. Me levanté descalza, crucé el pasillo y abrí la ventana del baño. Afuera, el horizonte se disolvía en niebla. Me pregunté qué tan lejos podía llegar una mujer antes de perderse del todo. Al amanecer, fui la primera en despertar. Preparé café, me envolví en una camisa blanca de algodón y bajé al patio. El suelo estaba frío y la taza temblaba entre mis manos. Escuché pasos detrás de mí. Era Diego. ¿Dormiste bien?, preguntó. No mucho. Tú tampoco, ¿verdad? No. Su voz era ronca, el cabello aún desordenado. No se acercó, pero su sombra cayó sobre la mía. Durante un momento compartimos el silencio, y fue más íntimo que cualquier palabra. Cuando el resto de la familia bajó, todo volvió a la normalidad. Lucía planeó una caminata, Javier hablaba del jardín, y Diego se ofreció a ir conmigo al pueblo por provisiones. Nadie sospechó nada. Era una excusa perfecta. El camino de tierra olía a hinojo y polvo. El coche avanzaba lento y yo sentía el pulso en las muñecas. No hablamos mucho. Cada palabra era una cuerda tensa. En el supermercado del pueblo escogíamos fruta, pan, vino. Nuestros dedos se cruzaban al tomar una bolsa o al alcanzar una botella. Eran roces pequeños, invisibles para el mundo, pero suficientes para encender la piel. En un pasillo vacío, él se inclinó para tomar una caja y su hombro rozó el mío. Me giré. Su mirada me atrapó con la calma de quien ya no necesita hablar.
Te ves diferente hoy, murmuró. ¿Diferente cómo? Como si volvieras a respirar. No supe qué responder. A la salida, el sol caía fuerte. Diego tomó una ruta más larga, entre campos de viñas y olivos torcidos. Detuvo el coche en un claro con la excusa de estirar las piernas. El aire era fresco, el cielo inmenso. Me apoyé en la puerta, mirando el horizonte. No deberíamos seguir, dije. Lo sé, respondió acercándose apenas un paso. Pero tampoco quiero detenerme. No hubo beso. Solo la certeza de que el deseo podía existir en silencio. La vuelta fue lenta, pesada de pensamientos. En la casa, Lucía reía con su padre, y el olor a pan recién hecho llenaba el aire. Pero yo ya no era la misma. Algo dentro de mí se había movido, como una puerta que se abre sola con el viento. Esa noche en el baño, me miré al espejo y comprendí que no se trataba solo de otro hombre, sino de una versión mía que creía extinguida. La mujer que desea, que teme, que tiembla. La que aún no sabe si la vida empieza o se desmorona. Los días siguientes parecían repetirse como una melodía que conocía de memoria. Desayunos tranquilos en el patio, caminatas entre viñas, conversaciones superficiales sobre el clima. Pero debajo de esa rutina familiar, algo latía con fuerza, una corriente invisible que me mantenía en vilo. Diego y yo nos movíamos con cautela, como dos cómplices en una obra sin guión. Ninguno buscaba al otro, pero siempre terminábamos encontrándonos. Una tarde, mientras el resto descansaba después de comer, salí al jardín con un libro que no tenía intención de leer. El aire olía a romero y a vino derramado, y el sol se filtraba entre las hojas. Me senté bajo la sombra de una higuera, con un vestido de algodón azul claro, ligero, casi transparente bajo la luz. Mis sandalias de corcho dejaban ver los tobillos, donde llevaba una cadena fina de plata que tintineaba con el movimiento. Era un detalle mínimo, pero me hacía sentir viva, femenina, dueña de un secreto que solo yo conocía. Escuché pasos en la grava. Era él. ¿Puedo sentarme? Preguntó sosteniendo 2 vasos de limonada. Claro, respondí intentando sonreír. El silencio entre nosotros fue largo, pero no incómodo. Las cigarras llenaban el aire con su canto y el tiempo parecía detenido. Él se inclinó un poco sin mirarme directamente. He pensado mucho en ti, dijo como si fuera una frase cualquiera. Sentí el pulso en la garganta. No deberías, murmuré. No puedo evitarlo. Bajé la mirada, fingiendo concentrarme en las páginas del libro. Sus dedos rozaron mi muñeca, apenas un segundo. No hubo caricias, solo un contacto leve, tan medido que se volvió insoportable. La piel me ardía. Me levanté bruscamente alegando que debía revisar la cena. La noche llegó envuelta en el aroma a madera quemada y el rumor del viento. Javier encendió una pequeña fogata en el jardín, y todos nos sentamos alrededor con copas de vino. La luz del fuego bailaba sobre los rostros y las sombras nos hacían parecer otros. Yo fingía atención a las historias de Lucía, pero cada vez que Diego reía, mi cuerpo lo reconocía antes que mi mente. Cuando el fuego comenzó a apagarse, me ofrecí a recoger los platos. La cocina estaba a oscuras, iluminada solo por la luna que entraba por la ventana. Mientras guardaba las copas, oí la puerta abrirse. ¿Otra vez trabajando?, dijo él con tono suave. No puedo dormir, contesté. Se acercó despacio, sin decir más. Su sombra se mezcló con la mía en la pared. Sentí su respiración cerca, el roce de su brazo al pasar detrás de mí. No me moví. Cada célula de mi cuerpo estaba alerta, esperando algo que no sabía si deseaba o temía. No hagas eso, susurré, aunque no estaba segura de a qué me refería. ¿Qué cosa?, preguntó con voz baja. Mirarme así. Él sonrió. No sé mirarte de otra manera. El silencio se volvió denso.
Afuera, los grillos cantaban como si el mundo no existiera. Cuando finalmente me atreví a levantar la vista, nuestras miradas se encontraron. Fue un segundo suspendido en el aire. No hubo palabras ni gestos bruscos. Solo la certeza de que algo irreversible había comenzado. Esa noche no dormí. Javier respiraba tranquilo a mi lado, y yo permanecí despierta, sintiendo el eco del fuego en la piel. No era culpa, ni siquiera deseo. Era vida. Por primera vez en años sentía que estaba al borde de algo real, peligroso y auténtico. A la mañana siguiente el sol entraba a raudales por la ventana. Me vestí con una falda blanca plisada, una blusa ligera de lino y un pañuelo rojo anudado al cuello. No lo pensé mucho, era instintivo. Lucía propuso ir al pueblo, pero Javier prefirió quedarse. Diego se ofreció a acompañarnos y aunque no dijo nada. Su mirada bastó para que yo entendiera que algo cambiaría ese día. En el mercado, el bullicio y los colores me ayudaron a disimular la tensión. Probamos aceitunas, pan recién hecho, vino dulce. Lucía se adelantó para pagar unas flores y entonces él se acercó. No puedo seguir fingiendo, murmuró. No digas eso aquí, pedí, sintiendo el corazón golpearme en el pecho. Solo necesitaba verte, respondió. Sus palabras se perdieron entre el ruido del mercado, pero quedaron grabadas en mi mente. De regreso a la casa, la tarde comenzó a declinar. El cielo se tornó naranja y el aire se llenó de polvo dorado. Cuando el sol se escondió, salí sola a la terraza trasera. Me apoyé en la barandilla, dejando que el viento levantara mi cabello. Sentí pasos detrás de mí. Sabía que estarías aquí, dijo él. No me giré. No deberías venir. Tampoco debería sentir esto, susurró más cerca de lo que imaginaba. Su mano rozó mi brazo, lenta, apenas un roce. El contacto fue suficiente para encenderme por dentro. Cerré los ojos. Todo en mí decía que debía alejarme, pero mis pies no se movieron. Él se detuvo, tan cerca que podía sentir su respiración. Si me miras ahora, no voy a detenerme, dijo. No lo hice. Me quedé inmóvil, mirando el horizonte, sintiendo el temblor en las rodillas. Y aún sin un beso, sin un solo gesto explícito, comprendí que ya habíamos cruzado la línea. Esa noche, al cerrar la puerta de mi habitación, supe que algo se había roto para siempre. La calma aparente de mi vida se había deshecho como una sábana vieja, y debajo quedaba solo deseo, culpa y un vértigo que no quería apagar. El regreso a Valencia fue silencioso, casi solemne. En el coche Javier conducía concentrado, Lucía dormía con la cabeza apoyada en la ventana, y yo fingía mirar el paisaje, pero en realidad solo veía reflejos, la terraza, las luces doradas de la casa rural, los gestos que no deberían haberse repetido. Sentía el pecho apretado y las manos frías. Afuera, los campos se desvanecían en un horizonte difuso, como si el mundo intentara borrar las huellas del fin de semana. En casa, todo parecía igual. La cafetera, los cuadros, el sonido familiar del ascensor. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Intenté ocuparme en lo cotidiano, ordenar la ropa, limpiar, cocinar. Sin embargo, cada pequeño objeto, una copa, una servilleta, una flor marchita del jardín, me recordaba lo que intentaba olvidar. Era como si el deseo, una vez despertado, se negara a dormir otra vez. Durante días evité responder los mensajes de Diego. Me escribía poco, frases neutras, preguntas triviales, pero entre cada palabra se escondía un pulso que reconocía al instante. ¿Cómo estás? Te vi pasar por el centro, no dejo de pensar en ti. No contestaba aunque leía cada línea con el corazón desbocado. Una tarde, mientras Lucía hablaba por teléfono y Javier aún no había llegado, escuché el timbre. Me asomé a la ventana. Era Diego con una caja de libros que decía haber traído para Lucía. Me temblaron las manos, pero abrí la puerta. Solo los dejo aquí, dijo.
No quiero molestarte. No molestas, contesté más rápido de lo que hubiera querido. Dejó la caja sobre la mesa, tan cerca de mí que pude sentir el olor de su piel, mezcla de sol, vino y madera. El silencio entre nosotros era tan denso que cualquier palabra hubiera sonado fuera de lugar. No deberías venir, dije al fin. Lo sé. Pero no podía evitarlo. Sus ojos buscaban los míos con una intensidad que dolía. Sentí que el aire se volvía más pesado. Por un instante creí que daría un paso, pero solo bajó la mirada, respiró hondo y se marchó sin decir más. Cuando la puerta se cerró me quedé quieta, sintiendo el eco de su presencia en cada rincón de la casa. Esa noche, al revisar el teléfono, encontré su mensaje. No puedo dejar de pensar en ti. Dime solo si también lo sientes. No respondí. Pero tampoco lo borré. Los días siguientes fueron un desfile de emociones contenidas. Lloraba sin saber por qué, me irritaban las cosas más pequeñas, el ruido del televisor, el murmullo del tráfico, incluso la amabilidad de Javier. Él notaba mi distancia, pero no entendía. Una noche, mientras cenábamos, dejó el cubierto y me miró fijo. Te noto distinta, Elena. Si pasa algo, prefiero saberlo. No pasa nada, mentí apretando el vaso con fuerza. Esa fue la primera grieta abierta. Lo vi esforzarse, preparó una cena, me propuso una escapada de fin de semana. Dijo que necesitábamos volver a ser nosotros. No tuve valor para negarme. Fuimos a un hotel en las afueras, un lugar tranquilo, rodeado de naranjos. El personal hablaba en voz baja, las luces eran cálidas, la cama impecable. Todo invitaba a la intimidad, pero yo me sentía extraña, como si ocupara el cuerpo de otra mujer. Javier intentó acercarse, acariciarme el cabello, besarme, bromear. Yo respondí con ternura aprendida, no con deseo. Durante la cena, hablaba de viajes antiguos, de recuerdos compartidos. Yo lo escuchaba y al mismo tiempo pensaba en otro silencio, en otro gesto. En la mirada de Diego antes de marcharse. Me sentía dividida, atrapada entre el amor tranquilo y el vértigo. Esa noche, cuando Javier me abrazó en la cama, cerré los ojos y fingí. No fue mentira por crueldad, sino por compasión. Pero el corazón no entiende de razones. Lo que una vez fue refugio ahora me pesaba como un muro. De vuelta en casa, la rutina nos envolvió otra vez. Javier parecía más tranquilo, convencido de que el viaje había servido para reconectar. Yo fingí creerlo. Pero al mirarme al espejo vi una mujer distinta, el cabello más suelto, los labios pintados incluso sin motivo, una mirada nueva. Compré un vestido rojo que no me atreví a estrenar. Compré también un perfume, mezcla de jazmín y vainilla, que usaba solo cuando estaba sola. Y entonces, una tarde cualquiera, el teléfono vibró. Estoy cerca. Solo quiero verte unos minutos. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Dije a Lucía que saldría a comprar algo. Bajé las escaleras sin pensarlo. El coche de Diego estaba aparcado al final de la calle. Subí sin hablar. Dentro el silencio era más intenso que cualquier palabra. Él me miró, los ojos cansados, la voz temblorosa. No quiero que esto termine. No respondí. Miré hacia la ventana, intentando calmar el pulso. Tampoco yo, dije al fin. No hubo beso. Solo una confesión muda. Y en ese instante supe que el amor, o lo que fuera eso, ya no se podía esconder. Al volver, la casa me pareció más fría. Javier dormía, ajeno al caos que me devoraba. Me miré al espejo antes de acostarme. Vi una mujer dividida, la esposa, la madre, la que desea. Me pregunté cuál de ellas sobreviviría. Y entonces entendí que no podía seguir así mucho más. El secreto se volvía más pesado cada día. Tarde o temprano, alguien descubriría las grietas.
Y cuando eso pasara, todo se rompería. Pero no me arrepentía. No todavía. La semana siguiente transcurrió con la precisión de un reloj que marca una hora equivocada. Cada día parecía igual, pero nada lo era. Las rutinas que antes me daban seguridad, preparar el desayuno, abrir las ventanas, ordenar la mesa, ahora se sentían ajenas, como si pertenecieran a otra mujer. Javier estaba más atento que nunca. Me miraba con una mezcla de duda y ternura. A veces intentaba bromear, como si presintiera que algo se deslizaba entre nosotros, aunque no supiera ponerle nombre. Lucía, en cambio, vivía distraída, ocupada con su trabajo y sus planes. Su presencia, tan luminosa, hacía que la culpa pesara más. Yo seguía fingiendo normalidad. Pero el silencio en casa se había vuelto distinto, cargado, expectante, como si las paredes supieran lo que ocurría. Diego y yo evitábamos vernos. Sin embargo, su ausencia era tan intensa como su mirada. Una tarde, mi amiga Rosa, la de siempre, me llamó para invitarme a tomar café en el centro. Acepté sin ganas, pero necesitaba aire. Me vestí con un cuidado extraño, una blusa blanca de seda, unos pantalones oscuros, tacones discretos y pendientes dorados. En el espejo por un instante reconocí a la mujer que había sido antes, elegante, contenida, segura de su encanto. El café estaba lleno. Luz dorada, voces superpuestas, el aroma del pan recién hecho. Rosa hablaba con entusiasmo sobre su trabajo y sus hijos. Yo asentía, pero mis pensamientos flotaban lejos, perdidos en la bruma del recuerdo. Hasta que lo vi. Diego entró por la puerta con una chaqueta oscura y el paso seguro de quien no teme ser visto. Nuestros ojos se cruzaron apenas un instante, pero bastó. El tiempo se detuvo. Fingí concentrarme en el pastel frente a mí, pero mi corazón latía con una fuerza casi audible. ¿Le conoces?, preguntó Rosa arqueando una ceja. Es amigo de mi hija, respondí con una calma que no sentía. Te miraba de una manera distinta, susurró. Me limité a sonreír. Él pidió algo para llevar, pero antes de irse pasó junto a nuestra mesa. Buenas tardes, saludó amable con esa cortesía que solo él podía hacer parecer íntima. Hola, respondí, evitando su mirada. Cuando salió, Rosa me observó con curiosidad. Elena, ¿hay algo que no me has contado? No mentí mientras revolvía el café con manos temblorosas. Al volver a casa, encontré un mensaje en el móvil. No puedo seguir sin verte. Dime cuándo. Leí esas palabras una y otra vez. No respondí. Pero tampoco lo borré. Esa noche Javier estaba de buen humor. Preparó la cena, habló de una posible escapada, incluso me hizo reír. Pero su risa, su cariño, su presencia, ya no podían alcanzarme. Había algo roto, algo que no se arregla con voluntad. Cuando nos fuimos a dormir, me preguntó si todo iba bien. Dijo que me sentía distante. Quise decirle la verdad, pero las palabras no salieron. Me limité a asentir. A veces el silencio es la confesión más clara. Los días siguientes se arrastraron. Las noches eran peores, largas, llenas de pensamientos prohibidos. Hasta que un viernes, mientras la tarde caía, llegó otro mensaje. Estoy cerca. Solo unos minutos. Esta vez no dudé. Salí con el pretexto de comprar pan y lo vi esperándome en su coche al final de la calle. Subí sin hablar. Dentro el aire era espeso, cargado de todo lo que no nos habíamos dicho. No quiero hacerte daño, dijo él con voz tensa. Ya lo hiciste, respondí, mirando al frente. No puedo dejarte, susurró. Tampoco puedo olvidarte. No hubo beso ni contacto. Solo un silencio que pesaba más que cualquier caricia. Y supe que eso precisamente era lo más peligroso. Al volver, la casa estaba tranquila. Lucía veía una película,
Javier revisaba documentos. Todo parecía normal. Pero dentro de mí la calma se había roto para siempre. Aquella noche salí al balcón con una copa de vino. El aire traía olor a mar y a promesas incumplidas. Cerré los ojos. Pensé en los caminos que no tomé, en la vida que aún latía dentro de mí, en la mujer que había despertado sin permiso. Escuché pasos. Javier se acercó y me abrazó desde atrás. Su gesto fue tierno, sincero, pero sentí la distancia como una frontera. Te quiero, dijo en voz baja. Lo sé, respondí casi sin voz. Miré las luces de la ciudad, y comprendí que no había regreso. Que el amor y la culpa pueden convivir, pero solo por un tiempo. Que el silencio, ese viejo aliado, ya no podría protegerme. Y mientras la noche cubría Valencia con su manto oscuro, supe que todo acababa de empezar. Que habría consecuencias. Que habría lágrimas. Pero también verdad. El verano terminaba y con él la mujer que fui.